Anormalidades cromosómicas. Hoy hablaremos sobre este tema basándonos en el libro de Genética Médica del autor de Luis Morales Harlando. Hablaremos respectivamente empezando del año 1959, donde Lejeune y Turpin demostraron que el síndrome de London presentaba 47 cromosomas en lugar de 46. Fue el inicio del descubrimiento de una gran cantidad de alteraciones cromosómicas. Como se puede ver en la imagen, se puede variar los cromosomas. Si se varían un cromosoma u otro, daría un alter ego a un síndrome conocido como los que ven en la pantalla. Como ven, el síndrome de Turner tiene un cromosoma X y no tiene otro cromosoma sexual, representándose con un cero. Así varían los distintos tipos de cromosomas, variándose de un número de cromosomas siendo su estructura o siendo en sí el número de cromosoma el que falta. Causas de las aberraciones cromosómicas. La primera causa sería la edad materna. A medida que una mujer va envejeciendo, va aumentando los factores de riesgo para la producción de las aneuploidias. ¿Qué son las aneuploidias? Son en sí daños que ocurren en los cromosomas, dañándose en sí su estructura o su número. Como se puede ver en la imagen, se puede ver la edad de una mujer y al lado se puede ver la frecuencia que puede haber una aneuploidia. Como se puede ver en la imagen, desde los 20 años hasta los 45, el número de incidencias de aneuploidia va aumentando. El segundo causa sería la predisposición genética. Debido a varios estudios en aneuploides, se ha sugerido que la disposición genética, la no disminución como mecanismo para la producción de aberraciones cromosómicas. Esto quiere decir que al hacer estudios se observó que la no disyunción es la que afecta más en la alteración cromosómica, como se puede ver en la imagen. Cuando no existe la disyunción correcta, un gameto puede tener un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Autoinmunización. Se han observado en personas con anormalidades cromosómicas un recuento alto de anticuerpos. Esto quiere decir que en las personas que sufren de una aberración cromosómica, el aumento de anticuerpos se refleja en ello, siendo como un ejemplo el anticuerpo de las glándulas tiroideas, que va aumentando por las aberraciones cromosómicas que existen en él. Punto 4 sería la radiación. En estudios se observaron linfocitos irradiados que contenían una frecuencia de tirosimas 4 veces más que la de un linfocito no irradiado. Esto afecta ya que en sí la radiación afectaría la estructura y la función cromosómica que conlleva a un cambio físico o numérico de los cromosomas. Punto 5 sería un virus. Uno de los causantes de la fragmentación cromosómica es el sarampión. Aunque el sarampión no es muy dañino, puede llegar a ser más letal, dañando partes del cromosoma y haciendo sus genes o secuencias de genes más grandes. Clasificación de las aberraciones cromosómicas. Se las puede clasificar en anormalidades cromosómicas numéricas o estructurales y pueden afectar a los cromosomas autosómicos como a los sexuales. Anormalidades numéricas. Cualquier número de cromosomas que no es un múltiplo exacto de n es aneuploide. Los trimosómicos tienen 2n, dos pares de cromosomas, uno extra, y los monosómicos solo tienen un cromosoma de determinado par, como en vez de tener XX solo tiene un X, como se ve en la imagen, aquí hay un trimosómico porque en el cromosoma 21 hay uno extra. Origen de las anormalidades numéricas. La falta de disyunción, si el error ocurre durante la espermatogénesis, dará gametos con 22 y otros con 24 cromosomas. Esto quiere decir que uno perderá un cromosoma y otro aumentará un cromosoma de más. Si el gameto normal se fusiona con otro de 22 cromosomas, el cigoto solo tendrá 45 cromosomas en todas sus células. Si un óvulo que tiene 22 cromosomas se une con un espermatozoide que tiene los 23 pares, solo tendrán 45. La fusión será que el cigoto solo tendrá 45 cromosomas en todas las células, de ahí dividiéndose. Mosaicos cromosómicos. Los mosaicos cromosómicos son cuando la falta de disyunción ocurre después de que el cigoto se haya formado.
El error que da a los mosaicos puede ocurrir en cualquier momento del desarrollo. O sea, se puede dar después de que se haya formado el cigoto, ya en el desarrollo se puede dar en cualquier momento del desarrollo. Cuanto más temprano se produzca el error, más células del organismo presentarán irregularidad. Como se puede ver en la imagen, el cigoto ya formado, cuando empieza a dividirse y no da una disyunción o un fallo ahí, una línea germinal de las células quedará fallada, mientras que la otra quedará normal. Anormalidades estructurales. Estas anormalidades pueden ocurrir en cualquier momento del ciclo celular, pero son más comunes en las de interfase y profase, en las que se puede producir rupturas. Cuando la alteración solo afecta a un gen o a pocos genes, es una mutación génica o mutación de punto. Esta mutación no se puede ver microscópicamente porque ya es muy pequeña y no se lo puede observar. Los casos se dan mayormente en la profase meiótica, donde hay fragmentación, y ahí es donde las anormalidades estructurales pueden darse más, ya que ahí se colapsan los cromosomas al intentar copiarse y hay una tasa de mayor éxito en que haya un error. Pérdida o delesión. La delesión es una pérdida de un segmento cromosómico en la forma terminal, como una simple ruptura, o intersticial cuando se realizan dos rupturas con una pérdida de material genético. Como se puede ver en la imagen, el primero es una terminal porque solo se fractura una parte y la otra es una intersticial cuando se realizan dos rupturas. Y ahí hay una pérdida de material genético. Como se puede ver de la primera imagen, en el segundo espacio se ve que se perdieron la parte D y E. El síndrome de maullido de gato es un síndrome que se da de la pérdida de lesión. Como se puede observar en la imagen, el cromosoma número 5 ha perdido un segmento y eso da unas afecciones a que el niño ya no llore todo el momento y tenga otras afecciones más duras. En la duplicación, esta aberración se puede tener una porción extra de información genética. Las duplicaciones pequeñas pueden constituir un mecanismo evolutivo. Esta, aunque no es más grave que la de lesión, es igual de dañina, porque también puede dar el síndrome de duplicación del gen de MEPCP2. En este síndrome podemos ver que hay una falta de desarrollo cerebral y de desarrollo muscular, como se puede ver en la imagen por el niño. Inversión. Es cuando un segmento cromosómico se invierte 180 grados. Puede haberse producido en fracturas. A pesar de tener todos los genes, la acción de los genes se altera debido a su posición anormal. Aunque no se haya perdido ningún fragmento de gen, su cambio de 180 grados da que su mecanismo funcional se pierde o se daña. Cuando la inversión incluye en los dos brazos y está cerca del centrómero, es una inversión parácrina. Pero cuando la inversión ocurre solo en un brazo y lejos del centrómero, es una inversión paracéntrica. Translocación. Es la transferencia de un segmento cromosómico de un cromosoma a otro. Del mismo cromosoma, de un cromosoma a sí mismo, se llama translocación simple. Y se da de un cromosoma a un cromosoma no homólogo, es una translocación recíproca. Para que surja esto debe haber una ruptura de ambos cromosomas, como un reordenamiento anormal. Para que se ocurra una translocación, sí o sí se debe haber una ruptura como al intercambio de información. Una translocación entre dos cromosomas puede surgir la formación de un nuevo cromosoma, y si este cuenta con dos centrómeros puede ser un dicéntrico, y puede haber un cromosoma que no tiene ningún centrómero y sería acéntrico. Como se puede ver en la imagen, ese dicéntrico tiene dos centrómeros y el acéntrico ni uno. Y el acéntrico, como no tiene ningún centrómero, no podría participar en el ciclo celular, porque al no contar centrómero no se podría duplicar ni dividirse. Una de las translocaciones es la translocación robertsoniana. Se produce cuando la ruptura se da en el centrómero, separando e intercambiando los dos brazos completos. Como se puede ver en la imagen, si se da la ruptura en el centrómero exacto, se separan los dos brazos y ahí se puede unir un brazo a otro brazo de un cromosoma no homólogo. El síndrome de Down por la translocación. El síndrome de Down por la translocación es una copia adicional de un cromosoma, como el cromosoma 21
se adjunta a otro cromosoma. Como vemos en la imagen, el cromosoma 21 se duplica uno extra y ese uno extra se va uniendo al cromosoma número 14. Y ahí ocurre el síndrome de Down. Cromosoma en anillo. Se forma en consecuencia de la ruptura en el propio cromosoma, que afecta a la integridad de sus telómeros, perdiéndose información de estos en estos segmentos. Como se puede ver en la imagen, se ha perdido información del telómero por unas rupturas y el cromosoma se une en sus partes rotas formando un anillo. La inserción es un tipo de translocación de una parte rota del cromosoma a un cromosoma no homólogo y requiere de 3 rupturas. Es una alteración muy rara que se ha identificado en el hombre. Como se puede ver en la imagen, en el cromosoma se ha fracturado 3 veces y se cambian los lugares donde antes estaba la información genética. El isocromosoma. El isocromosoma se forma por la separación transversal del centrómero, lo que ocasiona que se separen los dos brazos en vez de las cromátides. El unisocromosoma es metacéntrico, formado por dos brazos iguales. Como se puede ver en la imagen, en vez que el cromosoma se divida verticalmente, se ha dividido horizontalmente, lo cual hace que sus dos brazos de arriba se hayan fusionado y los dos brazos de abajo se hayan fusionado, siendo los dos del mismo tamaño. Este isocromosoma puede dar un síndrome que se llama el síndrome de Turner, donde el isocromosoma pasó en el cromosoma X, el cromosoma de la mujer, dando estos daños en el funcionamiento de la mujer, como ser el hipotiroidismo, el tórax ancho y la infertilidad. Y eso sería todo por parte de anormalidades cromosómicas.